Esta mañana, en Al Punto con Sergio Méndez. Licenciada Dora Alicia Rivera está con nosotros. Licenciada, bienvenida, un placer. Se le doy la bienvenida al licenciado Eduardo Escobar. Licenciado, un gusto. Se ha roto el procedimiento de elección que establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, si vemos la dinámica que tuvo esta sesión, fue diferente a lo que habíamos tenido en elecciones anteriores en cuanto que la Comisión Política emitía dictamen y lo sometía a consideración del Pleno. El Pleno enviaba una lista de candidatos para que fuera la comisión la que indagara y no sabemos bajo qué términos seleccionar a estas personas. Entonces hay un cambio ahí en el procedimiento. Obviamente no se ha dado una evaluación, una ponderación de los perfiles para determinar quiénes son las personas más idóneas para ocupar los cargos. Entonces ahí hay otro punto de ruptura con el procedimiento. Habría que observar cuáles fueron los lineamientos para elegir a los magistrados, porque hasta ahorita no se sabe los criterios de competencia que la comisión utilizó y el procedimiento no ha sido muy claro porque el reglamento de la Asamblea Legislativa ya te define cuáles son los requisitos y los parámetros para las entrevistas para los magistrados, los posibles magistrados, y observo gente que igual, como dijo el colega, que no estaban en la nómina. Existen otros colegas que han quedado fuera muy profesionales que valía la pena incluir dentro de este listado. Existen muchos funcionarios y profesionales que pueden ostentar ese cargo y que reúnen los requisitos del artículo 176 de la Constitución: moralidad notoria, honradez, que no sea afiliado o que no tenga relación con ningún partido político, pero estos principios, podríamos decir, no los tienen. Están tratando de escudarse con palabras técnicas donde involucran a la Constitución, pero dan una valoración errónea de lo que la ley pretende, lo que la ley dice. El procedimiento es totalmente aberrante porque no lo siguen, ya está establecido, pero lo están utilizando, pero a su criterio y a su conveniencia, y eso no es posible porque van a crear magistrados a su conveniencia y no a lo que la ley establece. Listo. Vamos a otros temas que también son temas de relevancia, y es precisamente, tenemos unas notas donde vamos a hablar sobre también una ley que promulgaron y mandaron a publicar sobre la situación del Bitcoin, y estamos hablando donde instalarán los primeros cajeros del Bitcoin en el país. Gobierno garantizará soporte jurídico para la ley del Bitcoin. El presidente Bukele asegura que uso de Bitcoin será opcional, pese a que la ley dice todo lo contrario. Y si era opcional, ¿por qué se creó una infraestructura legal, como decía el día de ayer la licenciada Merlin Barrera? Y si esto es tan exitoso, ¿por qué el zonte no despega y se mantiene en pobreza? Parte de las preguntas que el día de ayer la profesional establecía. Vamos con esta nota. Instalan los primeros cajeros de Bitcoin en el país. Por favor, para efectos de ilustración, se lo presentamos. El Salvador ya cuenta con el primer cajero Bitcoin ubicado en la playa El Zonte. Esto es de 2020 debido a la situación que se ha tenido por la pandemia. Sin embargo, la compañía Athena Bitcoin informó que invertirá $1 millón en la distribución de nuevos cajeros. Matías Goldenrum, director de Athena para América Latina, expresó cuáles son los lugares óptimos para la ubicación de dichos cajeros. Típicamente vamos a centros comerciales, estaciones de servicio y lugares como el Zonte que necesitan el cajero. El segundo cajero estará ubicado en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán, donde usted podrá retirar una cantidad mínima de $1 y un máximo de $800. Por política de seguridad, la empresa no revelará el monto en dólares que pueda tener el dispensador. Según registro de la empresa Athena, actualmente el Zonte se realizan un promedio de 200 a 300 transacciones al mes. Por otro lado, con la ley Bitcoin, Goldenrum dijo que no se ha reunido con el presidente Nayib Bukele. Hemos tenido reuniones con el equipo del presidente, no con el presidente, y las primeras fueron la semana pasada.
como parte de la delegación de empresarios que vino. Informó para Noticiero 1, Sandra Mendoza. Eduardo Escobar, su opinión. Bueno, yo creo, Sergio, obviamente no puedo opinar desde el punto de vista económico, pues porque esta es una medida económica, una medida monetaria, pero lo que sí puedo decir desde el punto de vista legal o político es que esta ley se aprobó sin la debida discusión que también manda el reglamento interior de la Asamblea. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? El tema de la comisión conoce de la iniciativa, estudia la iniciativa, analiza esa iniciativa y lo que siempre se hace es convocar a diferentes sectores de la población para darle participación en el proceso de formación de ley. No para que ellos decidan cómo va la ley, sino que para escuchar las diferentes posturas de especialistas sobre la materia para tratar de tener un producto legislativo de la mejor calidad, una ley bien hecha. Entonces acá no hemos visto esto, es una ley inconsulta, de espaldas a la ciudadanía, que el presidente hasta la semana pasada tuvo que salir con una conferencia de prensa explicando del alcance de la ley, o esta semana fue, perdón, pero que al final confunde más a la población. O sea, estamos ante una ley inconsulta, una ley que el procedimiento de formación de ley fue, lo podemos decir así, no el que establece el reglamento, porque no hubo discusión, no hubo deliberación. Entonces, y como digo, de espaldas a la población. Y ahora, con esta famosa frase de que yo los puedo recibir, pero no aceptar, todavía genera un mayor grado de confusión. Y recordemos que la ley lo que debe de generarnos es certidumbre jurídica, nos debe generar seguridad jurídica. Y lo que están haciendo los funcionarios con sus declaraciones y lo mismo que dice la ley, están generando una situación de inseguridad de qué es lo que se va a permitir y qué no. Porque aquí entra el debate de que qué es lo que pesa, lo que dice la ley o lo que andan diciendo los funcionarios, lo que dice el presidente. Y lo peor es que no tenemos consenso entre los funcionarios, porque el presidente dice una cosa, luego el ministro de Hacienda sale diciendo otra, luego otro funcionario dice otra, los diputados reconocen de que sí es obligatorio, otros dicen de que no y que falta el reglamento. O sea, tenemos una situación a nivel legal, yo creería un poco complicado, de qué es lo que al final determina la ley. Bueno, si uno se atiende al texto, pues uno puede decir, esto es lo que dice la ley, pero los funcionarios andan diciendo otra, y ya no digamos la incertidumbre a nivel económico y monetario que los especialistas pueden señalarlo. Listo. Dora Alicia Rivera, aguánteme un ratito, tengo otra nota donde el señor presidente de la República había establecido ya con antelación de que se tiene el andamiaje legal y el soporte precisamente para dar paso a esta legislación. Por favor, producción, me acompaña. El uso del Bitcoin en El Salvador estará respaldado por un marco jurídico que garantizará la legalidad de cada transacción. El titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló que habrá instituciones gubernamentales que supervisarán la adecuada circulación de la criptomoneda. Y pues así como el Estado es el encargado de imprimir moneda en otros países y tiene que hacer las adecuaciones y las compras necesarias, pues también El Salvador tiene que asegurar que las condiciones para la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal pues también tenga el andamiaje jurídico y el andamiaje de recursos necesarios. Pues. Así que son de las cosas que nosotros tenemos que asumir como Estado para que el ciudadano también pueda realizar las operaciones normales. Asimismo, el funcionario reveló la fuente de financiamiento para cubrir los $30 que cada salvadoreño recibirá como incentivo por descargar la billetera electrónica. Será con fondos del Fondo General de la Nación. Pretendemos llegar a un máximo tope de 4 millones de wallet. Es decir, estaríamos hablando de 120 millones en total de cobertura, pero no creo que nosotros lleguemos hasta ese monto. Al final creemos que la meta, la que sí podemos alcanzar, es de 2.5 millones de wallets
que serían más o menos 75 millones lo que estaríamos. Eso dependerá, no se van a desembolsar de una sola vez, dependerá de cómo vayan también descargándose las respectivas billeteras en su momento. Además, Zelaya explicó que será la Secretaría de Innovación la encargada de las capacitaciones sobre el tema. Pues el ente especializado en materia de tecnología y uso de tecnologías de la información del gobierno, así que ellos nos ayudarán con las capacitaciones en su momento y se realizarán por diversos medios, ¿no? Algunas se realizarán en territorio, incluso hay muchas compañías de Bitcoin que ya están ofreciendo capacitaciones en el terreno para que la gente empiece a usar también sus medios, ¿no? Aseguró que el uso de la criptomoneda ayudará a que el país se convierta en un foco para el comercio exterior. Sostuvo que esto dinamizará la economía y dará mayor desarrollo digital al país. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Dora Alicia Rivera, su opinión. Bueno, primero que nada, existe dentro de la población una gran incertidumbre, tanto jurídica como teórica, porque esta ley Bitcoin todavía hay mucho que estudiar sobre esa ley porque queda en el limbo la practicidad, cómo se utilizará. El ministro Zelaya cambia la versión de cómo va a ser la utilización de la wallet. La wallet dice que no genera ningún costo, pero entonces si es opcional la ley Bitcoin, ¿por qué se creó una ley? Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, Ruth López. Bienvenida, un placer. La Asamblea Legislativa tiene por constitución la obligación de elegir magistrados de las listas que envíe el CNJ. Y esto, y además hacer solo una elección, porque eso es otro de los elementos importantes a partir de la legitimidad democrática que deben tener estos funcionarios que van a ser electos y por ende que deben haber sido electos para integrar una lista que proviene del Consejo Nacional de la Judicatura. El 1 de mayo se eligieron 5 personas. De estas 5 personas, 2 ya integraban en la Corte Suprema de Justicia y 3 no integraban la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera estaban en las listas, en los listados que dice la Constitución que de donde deben provenir las propuestas. ¿Qué significa esto? Bueno, que estas personas, estos 3, no cumplen con los requisitos para estar ahí. Lo que tenían que haber hecho era haber electo de las listas de donde provenían estas personas que fue propuesta en su momento, estamos hablando del año 2015, 2018, que fueron propuestos en su momento por el Consejo Nacional de la Judicatura. Sin embargo, no era eso lo que perseguían, es decir, no era hacer una simple sustitución, sino colocar personas en estos puestos que respondieran a determinados intereses. Si no, no hay otra explicación, Sergio. Nuevamente, hoy se han electo 6 personas. De estas 6 personas, llama mucho la atención 2 cosas. Uno, con respecto al magistrado López Jerez, bueno, lo que hacen es prorrogarle el periodo realmente, porque él no viene de las listas y por tanto tampoco podía ser electo. Él terminaba en el 2024 y por tanto tampoco podían extender el periodo. Hoy este periodo llega hasta el 2030 y realmente esto es una actuación inconstitucional. Desafortunadamente nosotros no tenemos un tribunal constitucional independiente, no tenemos una sala independiente porque ya expliqué cómo había sido integrada la anterior y por tanto pues simplemente estamos ante un vacío importante de los funcionarios electos legítimamente. Además, hay un elemento que debo resaltar y es que con la elección del 1 de mayo también hay otra violación y es que la magistrada Elsie Dueñas, que tampoco venía en estas listas, pues resulta que ahora ya la tenemos como magistrada por hasta el 2027. Es decir, le extendieron el periodo a ella y le extendieron el periodo al magistrado López Jerez. Esto parecería increíble y es como cuando los ciudadanos antes íbamos a votar con las listas cerradas y bloqueadas, es decir, que solo veíamos la bandera, ¿verdad? Donde no había esta capacidad de elección que tiene el ciudadano hoy de discriminar. ¿Y por qué hago el símil? Bueno, porque en aquel momento decíamos,
que las cúpulas partidarias eran las que ponían y quitaban a la gente. Y hoy siguen siendo las cúpulas partidarias en otro ámbito los que siguen, en este caso, poniendo y quitando funcionarios. Miren, esta elección es muy, muy importante y además muy lamentable en esta composición que ya he narrado, porque esto implica que 10 personas que están en la Corte Suprema de Justicia, de 15 magistrados, que además tienen bajo su cargo la sección de notariado, por ejemplo, tienen a su cargo la sección de investigación profesional. Esto implicaría que cualquier profesional del derecho, por ejemplo, y eso para después abordar a la ciudadanía, cualquier profesional del derecho puede, por indicaciones del Ejecutivo, iniciarse un proceso sin sustento, porque aquí alguien puede decir, bueno, pero es que si no, el que nada debe, nada teme, dicen, ¿verdad? Pero el tema es que entre lo que los procesos van y vienen, hay un fenómeno que se está dando a través de las redes sociales y además a través en el ámbito público, y es la famosa muerte civil, ¿no? Muerte civil porque desacreditan a la persona, porque además esto implica también una vulneración de derechos, no solo de las garantías que puede tener cualquier profesional para un debido proceso, sino también por el propio ejercicio, porque van desmeritando la confianza que pueden tener los clientes, etcétera. Esto es para los que están en el libre ejercicio. O sea, esto es un tema muy, muy complejo, muy peligroso además, porque además no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de la ciudadanía en general, tiene unas implicaciones enormes, porque al final, en la última instancia, vamos a decirlo así, es decir, el último lugar al que podemos acudir con los ciudadanos, acompañando a los ciudadanos y ciudadanas, pues definitivamente no hay un acceso a la justicia independiente. Y creo que esto es uno de los puntos que incluso ha señalado en la visita de ayer que tuvieron los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que decían, bueno, hay que asegurar la independencia, hay que asegurar un órgano judicial independiente, precisamente por esto, porque si no hay garantías, si no hay debidos procesos, si se le inicia además con un fiscal que tampoco es independiente, pues entonces lo más probable es que lo que vamos a tener en nuestro país, al igual que está ocurriendo en otros países de Centroamérica como Nicaragua, es una persecución política. Listo. Tengo la otra nota donde se da precisamente en el Pleno de la Asamblea Legislativa reacciones por las declaraciones de la diputada Marcela Villatoro. Fuerte debate durante sesión plenaria por pronunciamiento de la diputada. Por favor, para efectos de ilustración, antes teníamos otra. Listo, antes de esta, vamos con las reacciones primero de los diputados con relación, muchísimas gracias, producción, con relación a esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, se la presentamos. Lamentamos de que el hecho de que no se saque un dictamen en ella es algo de que inédito, que nunca había sucedido en la Asamblea. Sabemos de que es el Pleno el que decide en última hora, pero es la comisión la que tiene que presentar el dictamen. Muchos señalan la falta de cumplimiento que la nueva legislatura está teniendo para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es que de acuerdo al artículo 99 del reglamento interno de la Asamblea, es competencia de la Comisión Política entrevistar a los candidatos que cumplen los requisitos establecidos y depurar la lista a fin de visibilizar la búsqueda del consenso. En esta ocasión será el Pleno Legislativo quien depurará dicha lista. Los 30 tienen la capacidad, pero es función, como lo manda el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que en la comisión se saque un dictamen de acuerdo a los diferentes criterios que se han tomado para poder escoger a estas 5 personas y poderlas debatir en el Pleno. Yo creo que hacer en un momento, llevar los 30 nombres, la verdad que es más complicado. Y me parece un procedimiento totalmente irregular. De hecho, si sí va a ser desde un inicio, ¿por qué no se sometió a Pleno al nomás tener la lista de los 30 nombres? Entonces, me parece extremadamente sospechoso el hecho de que hayan hecho a un lado el procedimiento establecido en ley y por tanto consideraría que el resultado no va a ser el óptimo, no va a ser el mejor para la Corte y para nuestra democracia. La jerarquía de valores de la pirámide de Kelsen, ¿quién tiene y quién goza de la primacía y de la supremacía para la aplicabilidad? Es la Constitución de la República. Y la Constitución de la República le está diciendo que la facultad la tiene la Asamblea. Y yo le pregunto a usted, ¿la Asamblea será la comisión política o es el Pleno?
obviamente es el Pleno. El Pleno Legislativo es la máxima autoridad, no es una comisión en específico. Y puedo decirle de que hay muchos dictámenes que las comisiones deciden, pero es el Pleno quien tiene la máxima autoridad y es la representación de los 84 diputados. Son un total de 14 magistrados que serán elegidos, 5 propietarios y 9 suplentes. De estos últimos, 4 serán los que sustituirán a aquellos que fueron destituidos el pasado 1 de mayo. Es una forma de actuar consistente de la bancada oficialista o digamos del bloque mayoritario desde el 1 de mayo, en donde las reglas democráticas del juego realmente se hacen a un lado. O sea, yo no veo mayor compromiso con las reglas democráticas. La oposición todo el tiempo anda buscando peros, anda buscando detalles en cualquier cosa que se haga en esta Asamblea Legislativa. Ellos estaban acostumbrados a ya tener sus candidatos a magistrados y hacer la pantomima que normalmente se hacía en esta Asamblea Legislativa de un proceso en el que lamentablemente jugaban con la voluntad de todos los candidatos. En concreto, la Asamblea deberá elegir al nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional, a 2 miembros de la Sala de lo Penal, 1 de lo Civil y 1 de lo Contencioso Administrativo, más 9 suplentes. Listo. Ruth López, su opinión. Bueno, aquí hay varios elementos. Uno es sobre si esto debe pasar obligatoriamente por la Comisión Política y por la Junta Directiva. Miren, el Pleno es la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa. El cambio del procedimiento, hay una violación al procedimiento establecido en el RIAL, un RIAL que además ha sido decidido por parte de los, esto lo deciden, lo aprueban, a partir de los consensos en la Asamblea Legislativa. Yo lo que creo es que cuando quieran cambiar procedimiento, lo mejor es cambiar el reglamento, es decir, no hay por qué atarantarse con todo esto y precisamente ocurre porque se hacen las cosas de una manera muy apresurada y además teniendo en cuenta que los magistrados terminaban. Bueno, hay unos magistrados que no terminaron porque les tocaba terminar como la magistrada del Cidueña y como ya les conté, le refilaron el periodo, ¿verdad? Porque eso es lo que está ocurriendo. Pero lo que debiera hacerse es reformar el reglamento, o sea, tienen las mayorías necesarias. Yo creo que en este caso no hay que atropellar los procesos. Ahora, hay otro tema que han tocado que me parece necesario abordar y es el tema de los suplentes. Son 9 suplentes los que van a elegirse y esto hasta parecería broma porque ya les digo, hay precedentes constitucionales al respecto de que esto no es posible y a cada legislatura le toca elegir únicamente a 5 propietarios y a 5 suplentes. ¿Qué pasa si alguien se muere? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, como ya les comentaba, hay que ir a la lista anterior. Todo esto es parte de violación de procesos, de violación a la Constitución, de violación a la ley, etcétera. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Luis Contreras, bienvenido, un placer. Ulises de Dios, bienvenido, un placer saludarlo. El punto de partida aquí está en una Asamblea Legislativa que fue fraudulentamente fraguada por el presidente Bukele y ese fraude y ahogamiento a la oposición dio por lugar a esta Asamblea Legislativa en donde todos los candidatos tenían la ideología de llegar a decirle sí al presidente. Así es que en el fondo realmente no tenemos Asamblea Legislativa y consecuentemente tampoco tenemos otros funcionarios que derivan de la Asamblea Legislativa. En aquel tiempo los 5 magistrados conocieron de una demanda de inconstitucionalidad de su propio nombramiento. Los recusaron también, declararon improcedente la recusación y ellos conocieron de la demanda de inconstitucionalidad en donde se impugnaba sus propios nombramientos. Realmente no existe en el derecho, ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en otros casos, precedentes en los cuales eso pueda ser legítimo. Se tenía un precedente en el pasado que cuando afecta, vemos evidentemente el plano o los intereses políticos, se desestiman dichas solicitudes, recusaciones, etcétera. Aquí vemos que la dinámica no ha cambiado y es evidente que si hay una afectación política, en este caso, hacia los magistrados que se busca deslegitimar,
obviamente no van a dar ni apertura a dicho proceso o documento, pues, porque vemos incluso que acciones que podrían catalogarse como que son bastante irregulares, no han hecho medida alguna en cuanto a la parte política actual, y eso realmente es un fenómeno interesante de estudio de ciencia política, en el aspecto que en lugar de gastar, de ir mermando ese caudal político, sigue robusteciéndose, sigue cobrando fuerza, inclusive a nivel internacional. Listo, sobre estas mismas líneas es por qué el titular, por qué la sala rechazó una demanda en su contra, y luego de los argumentos hay diferentes respuestas, y la primera de estas es: se ha manifestado que esta es una resolución que en el pasado ya se ha esbozado. El tema es que no hay una línea jurisprudencial, porque sabemos que después de varias sentencias continuas o separadas, esta lo genera. Esta no es una norma supletoria. El tema es que se ha cuestionado por qué los suplentes no conocieron de esta situación, por qué en determinado momento no se entró a este conocimiento, y es parte de los señalamientos que se hacen. Ulises. Es que esta crítica en el fondo es una crítica a la sala de lo constitucional anterior de la anterior. A ella se le debe realmente este regalo a la sala de lo constitucional actual, porque esta sala simplemente se ampara en ese precedente. Yo repito, lo critiqué así como le critiqué varias resoluciones de inconstitucionalidad, que en ese momento criticarlos era impopular, pero mi formación de abogado me obligaba a hacer esa crítica. Y señalo que en pureza jurídica, si se presenta una demanda de inconstitucionalidad y se ocurre de que a quienes están impugnando ese nombramiento de los magistrados, ante quien se está presentando la misma demanda y al mismo tiempo lo recusan, ese recusamiento, por la honestidad de los mismos magistrados, los tendría que obligar a excusarse, ni siquiera fuera necesario que los recusaran, porque el recusamiento es un señalamiento que hace una de las partes por no considerar que los magistrados van a actuar con imparcialidad, sino que van a ser parciales porque están vinculados e interesados en la resolución que pudiera pronunciarse. Y en ese sentido, la honestidad, la integridad del magistrado debiera de ser tal que, siendo él el cuestionado, simplemente debiera de excusarse, es decir, abstenerse de conocer y hacer un llamamiento de magistrado suplente para que conociera de esa resolución. Sin embargo, ellos, basándose en el precedente constitucional de la resolución anterior, entiendo yo que fueron recusados y no se separaron. Continuaron con el mismo vicio. El hecho de que la sala de lo constitucional de los Cuatro Magníficos haya violentado la Constitución y las leyes con esa sentencia no autoriza que ese precedente les legitime la resolución a los magistrados actuales. Estos también violentaron la Constitución y la ley porque no actuaron de conformidad con la Constitución y la ley, sino que actuaron de conformidad con una resolución de los magistrados de la sala de lo constitucional anterior de los Magníficos, que evidentemente era antijurídica y que era ilegítima. Listo. Voy con usted, Luis. Sí, definitivamente es importante ese punto de inflexión donde menciona Ulises que del momento que esa sala de los Magníficos, como se les conoció coloquialmente a estos magistrados de ese momento, violentaban la Constitución de forma directa, el hecho de replicarla viene a embarrarse en la misma cuestión, no sería ni jurídica, pues, sino que indudablemente algo que no está bien. Es acá donde en cierta medida debe de cambiarse eso. Si no se cambia raíz, obviamente, como lo mencionaba hace un momento en la primera intervención, se comienza a replicar sucesivamente y esto se convierte en un círculo vicioso que no vamos a salir de lo mismo. Indudablemente lo que se busca es eso, si tanto se apela a la parte constitucional, a la parte de que se respete la democracia, indudablemente son puntos que están obviamente en el ambiente político, jurídico, que deben de cambiarse. Si de no ser así, vamos a tener una serie de acciones, como lo mencionaba hace un momento también, que van a estarse replicando y yo creo que no vamos a salir de esta situación, la cual va a ser tristemente replicada y replicada, y la población obviamente no lo va a ver con buenos ojos. Otro tema, y es algo que se maneja en los corridos de la Corte Suprema de Justicia.
y es sobre otra demanda, pero en este caso es la inconstitucionalidad de la ley del Bitcoin. Es del dominio público que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, una demanda por inconstitucionalidad de la cual ha sido un diputado del FMLN, pero este diputado siempre vota en la mayoría de veces con el partido oficialista. El tema es que ya se comenta, se maneja, es del dominio público. Ulises, usted lo sabe, cuando se va a dar una resolución en la Cámara o en los juzgados, ya todo el mundo afuera sabe qué es lo que van a decidir, siempre y cuando exista algo que no va acompañado del debido proceso. La Constitución en realidad no obliga a que un proyecto de ley sea consultado con la sociedad antes de convertirse en ley. Eso no es una obligación, porque supuestamente los diputados tienen una cierta representatividad y en las elecciones hay una delegación de ese tipo de atribuciones. Lo que ocurre aquí en el país es que tenemos una elección y una delegación fraudulenta y el poder de la Asamblea Legislativa no lo tienen dispersos en representatividad los diputados de la Asamblea Legislativa, sino que está concentrado en el Ejecutivo. Desde ahí ya existe un fraude, una sustitución. Tanto es así que el mismo presidente lo ha dicho, que se considera que por los resultados, él, que por cierto no era una elección presidencial, sino solamente legislativa y de consejos municipales, pero se considera él que la población le ha dado todo el poder para que decida lo que sea a través de la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, en realidad, expresamente está confesando, no necesita, según la concepción del presidente de la República, consultarle nada a la sociedad y puede sacar cualquier ley. Esa es su concepción. Desde el punto de vista del derecho constitucional, tampoco la Asamblea Legislativa está obligada a consultarle a la población. Desde la perspectiva política de la democracia, tomando en consideración que es una ley de tanta importancia, tanta trascendencia. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.